El mensaje de hoy lleva un título, como todos los mensajes, que va enmarcado también o contextualizado en esta Semana Santa, el sábado. Un día que no se dice mucho, generalmente un día muy relevante es el Viernes Santo, no así tanto el jueves. Otro día muy relevante también es el domingo de Pascua, ¿no? Un día relevante también es el llamado, que en los católicos le llaman el Domingo de Ramos. Pero el sábado como que hay un hueco, un silencio, ¿no? Ustedes vieron que el sábado en la Semana Santa como que, ¿qué pasa el sábado? Y bueno, medio que no pasa nada. Sí pasa. Y eso es lo que vamos a aprender en esta noche. ¿Le interesa? Amén. El mensaje de hoy se llama o se denomina Todo hombre. Y vamos a leer la primera porción que nos va a ayudar un poquito a entender el hilo del mensaje y ruego la mayor de las atenciones, los que están adentro, los que están fuera de la iglesia también, que no haya perturbaciones, no haya distracciones, sino la mayor de las atenciones en la medida de lo posible, ¿sí? En todo momento, porque es crucial este momento, el de la palabra del Señor. Dice la Biblia, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a orar. Pídale humildemente a Dios, como sepa, no importa, que Dios le ayude a entender. Padre, humildemente te pedimos, Señor, ayuda para comprender las Escrituras. Son demasiado preciosas como para dejarlas pasar de largo. Más aún en este día donde queremos aprender y conocer lo que se recuerda en el sábado de Semana Santa. Más aún lo que verdaderamente aconteció un sábado hace miles de años atrás, casi 2000, Señor. Padre, enséñanos, ayúdanos. Humildemente rogamos porque somos solo hombres, Padre, y sabemos que necesitamos la iluminación del conocimiento a través de la obra del Espíritu Santo. Padre, líbranos de los prejuicios, de los preconceptos, de los juicios apresurados, de lo que pensamos antes de escuchar. Líbranos de nosotros mismos, Señor. Líbranos de la obra de los espíritus inmundos, ocultos, que tratan de perturbar, poner incredulidad, prejuicios, enojo, resistencia a la palabra, a los cuales a una sola voz, el pueblo de Cristo, los echamos ahora fuera en el nombre de Jesús. Y en libertad, Señor, nos entendemos, porque decimos, Señor, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y a ti solo te damos la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y todos decimos juntos, amén, amén. Y le damos la alabanza y la gloria al Señor. Amén.
Tomen asiento, por favor. Y ahora sí estén muy atentos. Por favor. Qué linda manifestación de humildad. Ustedes vieron que en estos días parece como que hay un cierto auge de la humildad en términos religiosos a nivel mundial. Hay como una especie de despojo de la pompa, de la gloria terrenal, para reducirse a algo más común, a algo más de todos los días, sin perder, por supuesto, la investidura, el cargo religioso. Pero lo que acabamos de leer no tiene nada en comparación con lo que les acabo de decir, porque es infinitamente mayor manifestación de humildad la de Dios, siendo el creador del cielo, de la tierra y de lo que hay sobre la tierra y debajo de la tierra y por encima de la tierra, en las estrellas, en el primer cielo, en el segundo cielo y más allá del cielo, en el tercero, donde están los ejércitos de Dios, los ángeles celestiales, alrededor del trono mismísimo del Eterno. Todo lo hizo Dios, siendo Él solo soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Cualquier manifestación de humildad es buena, pero no se compara a la máxima manifestación de humildad de Dios mismo. Es lindo tener personas, hombres ejemplares en algunas áreas, sean deportivas, técnicas, tecnológicas, humanistas, religiosas. De hecho, si no los hay, las sociedades, los grupos sociales, las multitudes, las turbas, las pandillas, de una punta a la otra de los niveles sociales y culturas, si no hay un líder, se lo buscan y lo ponen sobre ellos. Pero lo que yo les acabo de leer es la manifestación más maravillosa que jamás pudiese haber existido en la historia de la humanidad. Es la mismísima manifestación de la humildad de Dios. La misma Biblia dice que haya en nosotros, o sea, que tomemos ejemplo nosotros, sintiendo lo mismo que sintió Cristo. O sea, de la misma manera, no cometiendo la aberración de algunos ignorantes que fabulan en cuanto a la deidad de Dios, o más bien fabulan respecto de la supuesta deidad de la humanidad, de la creación, del hombre. No por nada a algunos hombres llaman dioses, a unas mujeres llaman diosas, sea por la cuestión que sea, a la tierra llaman madre tierra, inclusive hablan de la sabiduría de la naturaleza. Pero la sabiduría no es de la naturaleza, sino es del Creador que la imparte sobre la naturaleza. Pero el hombre no le gusta reconocer que hay un Dios, aunque sabe que lo hay. Ese solo soberano Dios dice que no estimó
el ser igual a Dios. ¿A quién se está refiriendo en este caso? A Cristo Jesús. No estimó el ser igual a Dios, o sea, ser Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense, ¿qué es lo que hizo Cristo siendo Dios? Se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó a sí mismo? ¿Qué tiene un rey? Corona, trono, cetro, gloria, poder, autoridad, dominio, majestad, belleza, reconocimiento, alabanza, séquito, ejército, multitudes que lo siguen, que lo aplauden, que lo alaban, que lo reconocen, y hasta muchas veces entre los reyes terrenales lo deidifican, como a Faraón y como algún otro dictador por allí que se la pintó de Dios también. Siempre lo hubo. Se creían dioses. Muchos césares también se creyeron dioses. ¿Usted sabía eso? ¿De alguno que estudió historia? Bueno, todos en la primaria estudiaron un poco, o en la secundaria, historia de Roma. Se creían dioses. Los faraones se creían dioses. Sin embargo, no eran dioses, o eran hombres mortales. Y ahora nos damos cuenta, ¿no? Cuando vemos en el Discovery Channel que descubren debajo de las pirámides, ya no queda ninguna, ¿no? Pero cuando descubren las tumbas ahí, los féretros que están llenos de oro, ¿y qué encuentran adentro? Una cosa seca, horrenda. Ahí está Dios, el Dios el Dios egipcio. Una cosa seca, polvorienta, asquerosa. No sé si maloliente porque ni olor debe tener ya de tantos años. Ese es el Dios de ellos. Quede con esta imagen del Dios falso ese, ¿no? Quede un poco con la figura de la humildad de estos últimos días y quede ahora contrastando con la imagen del Dios eterno, que siendo Dios eterno, solo soberano, Rey de reyes, lleno de gloria, majestad, de eternidad, de vida, de belleza, vino. ¿Y en qué se convirtió a través del vientre de la Virgen María? En un niño, luego en un adolescente, en un joven judío que creció, aprendió el oficio del padrastro. ¿Cuál era? Era un buen oficio en ese tiempo, era un buen oficio, era un oficio muy importante la carpintería. Ahora porque todo le meten máquina, computadora, tornos computados, está ahí el operario mirando y corta todo, sale. Así salen los muebles, ¿no? Así duran también, ¿no? Qué lindo es un buen carpintero, ¿no? Cuando enlaza bien, calza bien los muebles, espiga bien las partes, las sillas. Dice, qué sillita, ¿eh? Esta seguro que no la compraste en el hiper. No, esta. Fíjense, hermanos, la manifestación de humildad de Dios. Se humilló a sí mismo. Digan, a sí mismo. O sea que nadie le impuso la humildad. Él se la autoimpuso. Y siendo Dios, no se aferró a ello en ningún momento. ¿Por qué lo vemos? Y lo vemos cuando fue tentado en el desierto por Satanás. Si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, haz esto y lo otro. Satanás manifestado a través cuando él estaba colgado en la cruz en un Viernes Santo como el de ayer, que no era nada santo para los judíos en ese sentido, sino era un día de supuesta victoria porque hicieron callar al carpintero, ese hablador que iba llevando y arrastrando las multitudes, un falso Mesías. Eso es lo que creían ellos en ese tiempo.
¿Qué le decían los que estaban mirándolo mientras él padecía muriéndose en la cruz? Si tú eres Dios, el Hijo de Dios, bájate de la cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. No sabían lo que decían. O sea, no sabían lo que decían, pero decían lo correcto. Lo que pasa es que él no se iba a bajar, porque a eso vino a morir y a derramar su sangre por ti, por mí, por la humanidad y por ellos también, si podían creer. Por eso hay uno que ahí creyó cuando estaba al pie de la cruz. Y no era un soldadito cualquiera, ¿qué era? ¿Qué era? Un centurión romano. Era un oficial romano. ¿Qué dijo? Verdaderamente este era un justo. Verdaderamente algo lo convenció de que era el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, que verdaderamente era lo que él decía que era. Por esa gente murió Jesús, por los que habrían de creer en él. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Significa un nombre, no es que un nombre que es sobre todo nombre. Lo voy a explicar siempre esto porque siempre hay gente nueva que no lo entiende. Recuerde que cuando la Biblia dice nombre, ¿qué significa? El nombre de Jesús, por ejemplo, ¿qué significa? Significa toda la persona de Jesús. El nombre de Dios, ¿qué significa? No es como Carlos, mi nombre, significa toda la persona de Dios, su deidad, su carácter, sus atributos, su eternidad, su poder. Cuando uno dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, no es el nombre de Jesús, porque de hecho, bueno, hoy no sé si está, pero ayer estaba el hermano Jesús. Y el hermano Jesús es un hermano como nosotros, cuyo nombre no está sobre todo nombre, es Jesús, pero es un Jesús cualquiera, como yo soy un Pérez cualquiera, por ejemplo. Pero ese nombre de Jesús significa que le dio la gloriosa posición de ser el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre al mismo tiempo, ante el cual se doblará toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En los cielos, ¿quiénes están? Los ángeles y los redimidos. En la tierra, ¿quiénes están? Nosotros, los hombres. Dentro de los hombres están los perversos, los justos, los incrédulos, los creyentes, los equivocados, los que siguen tras la verdad. Y debajo de la tierra, ¿quiénes están? Los encarcelados, los que están en el infierno, y los demonios también que andan por allí, y me olvidé decir que por la tierra también andan los demonios. Algunos hombres son más malos que los demonios. Y toda rodilla se doblará, dice, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y confesará ¿qué cosa? El último versículo. Y confesará que Jesucristo es el Señor. No, digan conmigo, no un Señor, sino el Señor. ¿Qué significa el Señor? Que es el único. O sea que toda la humanidad, todos los ejércitos del cielo, que de paso se ha dicho lo reconocen, y todos los que ahora y desde la creación de la humanidad están en el infierno, doblarán sus rodillas, les guste o no les guste, y terminarán diciendo, Jesucristo verdaderamente es Dios y es solo soberano Señor. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Ahora, pastor, ¿y las otras religiones? La Biblia no dice de religiones, la Biblia dice que toda lengua.
Y si es mudo, y bueno, pues por seña lo confesará, pero lo confesará también. Quiero decir esto, que todos confesarán y todos se doblarán. Algunos lo harán a la fuerza. Otros, con gozo y alegría, se postrarán y dirán: gracias, mi Señor, porque me has salvado de la muerte y del pecado. Gracias, Señor, porque me has cuidado. Gracias, Padre, porque me has amado. Y caeremos de rodillas por el peso del amor de Dios que sentiremos sobre nosotros. De hecho, muchas veces los cristianos verdaderos nos arrodillamos. ¿Por qué nos arrodillamos? Por el peso del amor que sentimos de Dios. Y lloramos. ¿Por qué lloramos? Por el inmenso gozo de sentirnos amados por nuestro Dios. Pero otras personas se arrodillarán delante del Señor, rogando misericordia. Y el peso de la culpa, de la vergüenza y de la confusión eternas los arrodillarán. Y no solamente los arrodillarán, sino que su misma condición de resistentes al amor de Dios los conducirá a la misma condenación eterna. Pero ¿cuántos van para la gloria? Dicen amén. Amén. Fíjese, hermano. Quiero mostrar esa faceta de Dios, que es la faceta de que siendo Dios es todo hombre. Digan conmigo, todo hombre. Igual que un hombre. Mirá al que está al lado y decirle: hombre como vos. En el sentido no de género hombre-mujer, sino en el sentido de la criatura. Ser humano como vos. Hombre como vos. Para que lo entienda mejor, la mujer que le diga a la mujer: con la misma naturaleza humana que la tuya. Mire, cómo la profecía mesiánica o referente al Mesías fue confirmada por el testimonio de los apóstoles. Lea conmigo Hechos 22 en adelante. Acompáñeme. Varones israelitas, predicaban los apóstoles en aquel tiempo: oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Fíjese, ¿por qué le tomaron los inicuos? ¿Por qué le prendieron los inicuos? ¿Por qué le crucificaron los inicuos? Dice la Biblia: por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. O sea, que en una palabra es Dios mismo el que hizo o usó la iniquidad de los inicuos para matar a su propio Hijo en favor de tu alma, mi alma, tu alma, nuestras almas, pagar con su vida, dando la sangre de Dios para que tú y yo, hermano, tengamos vida. No fue que lo mataron solamente los judíos, no fue que solamente lo mataron los romanos, sino que el Padre mismo usó la iniquidad de los hombres para matar a su propio Hijo, para que tú vivas. Que te dé temor esto, hermano. ¿Hay algún padre acá que pondría la vida de su hijo para salvar a otro? Difícil la pregunta, ¿no? Dios lo hizo. Pero también
al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, esto en un salmo, lo puede ver luego en un salmo: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está diciendo que ese salmo que escribió David, no dejarás mi alma en el Hades, ni que el cuerpo de tu santo vea corrupción, ¿se refería a David? Obviamente no, porque lo acaban de decir. Varones hermanos, se os puede decir libremente que la tumba de David está ahí, que los huesos de David están ahí, y que no solamente corrupción, sino que ni corrupción quedó ya de David, hace muchos años que murió. Ahí está la tumba de David, estaba diciendo en otras palabras. O sea que es obvio que David no estaba escribiendo de sí mismo, sino que estaba profetizando lo que le iba a pasar al Mesías, que Dios no dejaría como dice, miren, fíjense cómo dice en el verso 28. No dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El Hades es el lugar de los muertos. Volvamos. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, escuche cómo David profetizaba en el Salmo, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Escuche, acá está aprendiendo algo que quizá nunca aprendió, que forma parte de la humanidad que tomó Dios para morir por nosotros, y de la humillación que Él sufrió, que Él mismo se provocó para salvarnos, identificándose con nosotros los hombres, estando en condición de hombre, como usted, que sufre el frío, que sufre el calor, que tiene hambre, que tiene sed, que tiene un montón de necesidades, que sufre cuando lo abandonan, que siente dolor ante la traición, que siente angustia cuando pierde a alguien, que llora cuando está triste, que llora cuando está frente a la tumba de un ser querido. Jesús le pasó todo eso. ¿Recuerda frente a la tumba de Lázaro? Jesús lloró. ¿Recuerda después de haber ayunado 40 días que tuvo, dice la Biblia? Hambre. Cuando estaba en el pozo, donde lo encontró con la samaritana, ¿qué tenía Jesús? Sed. Cuando estaba en Getsemaní, Él dijo a sus discípulos, oren. ¿Por qué? Porque mi alma está triste hasta la muerte. Eso implica que Jesús sufrió todo lo que vos sufriste. Por eso, nunca digas Dios no me comprende. Dios sufrió todo lo que vos, yo y nosotros juntos podríamos llegar a haber sufrido. Él lo sufrió y Él sabe lo que es el dolor. Jesús sabe lo que es tu tristeza. Él la conoce. Jesús conoce lo que significa dejarte abandonado. Jesús sabe lo que significa que un amigo te traicione. Jesús sabe lo que significa quedarse solo a merced de los malvados. Jesús sabe lo que es el dolor. Jesús sabe lo que es ser atravesado físicamente por los verdugos. Jesús sabe lo que es ser acusado de algo que no cometió. Jesús conoce ese dolor.
Jesús conoce tu dolor. Sin embargo, la Biblia dice que Dios no dejaría su alma en el Hades. O sea, ¿qué está diciendo acá? Que Jesús, después que murió, algo estaba pasando. Dice la Biblia que no fue dejada en el Hades. O sea que estuvo, pero no fue dejada. Y su cuerpo no se descompuso. No vio corrupción. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué le parece esto? ¿Qué le hace pensar el día sábado? Ya está empezando a intuir, ¿verdad? ¿Le gusta que sigamos aprendiendo? Amén. Bueno. Miren otro testimonio de los apóstoles. Vamos a ir a Hechos 13:32. 13:32 al 39. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. O sea, dormir significa morir, ¿no? Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, su cuerpo se descompuso. Se descompuso como el cuerpo de cualquier ser humano. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Este que cree no significa la existencia de Jesús. Todos saben de la existencia de Jesús. Usted va a ver, si pregunta, lea usted y pregunte si los musulmanes, por ejemplo, creen en la Biblia. Y ellos dicen, sí, la Biblia es verdadera. No dicen que es un libro de cuentos. Los musulmanes que usan el Corán, ellos, ¿no? Pero ellos saben que la Biblia es verdadera. Pero ellos mismos dicen, los católicos dicen, los evangélicos dicen, muchas personas dicen, porque hay evidencia arqueológica y científica irrefutable, pero por miles de veces, que la Biblia es un libro genuino, no es un libro de cuentos, no es un invento. Hubo miles de científicos que trataron de desacreditarla, pero no pudieron, pero ni el 1% de presentar pruebas en contra, sino que hay pruebas a favor de la veracidad de la Biblia, pero por miles de documentos. Mire, ni documentos de griegos, ni de antiguos, ni de los babilónicos, ni de ninguna raza, de ninguna sociedad, de ningún tiempo, hay tantos documentos históricos como para la Biblia. Digamos que la proporción de los libros antiguos, estamos hablando de libros antiguos arqueológicamente hablando, no estamos hablando ni siquiera históricamente, sino arqueológicamente hablando, la Biblia tiene un respaldo de, por decirlo en números estadísticos, de 5.000 a 1 contra el libro creído como veraz entre los más antiguos. O sea que los que son sinceros, investigadores inteligentes, ninguno desacredita la Biblia, sabe que es verdad. Lo demás son cuestiones políticas, religiosas y de contiendas, pero el que sabe no puede refutarla.
Ahora, todo aquel no que cree que Jesús es real, sino que Jesús es quien dice ser y que lo que dijo Jesús es verdad. Toda persona, de todos los que estamos acá, que creen que lo que Jesús dice ser y que lo que Jesús enseñó es verdad, para usted también está ofrecida la justificación, el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, mi querido amigo. Siéntase bendecido en esta noche si usted no había conocido el evangelio de la salvación, el evangelio de la gracia. Si solo lo que hasta aquí había escuchado, religiones, inventos, cuentos, tradiciones, creencias particulares, hoy se enfrenta nada más y nada menos con la eterna, infalible, omnipotente, gloriosa y maravillosa palabra de Dios enfrente de sus ojos, de manera tal que lo convence y no la puede negar. Porque es un hecho que esa palabra que usted lee, que la puede verificar en cualquier Biblia, a usted en su corazón ahora le está taladrando el alma. Porque esa palabra está entrando hasta lo profundo de su alma. Usted mentalmente y exteriormente va a decir, no, yo no siento nada. Pero esta palabra, hermano, esta palabra resonará por la eternidad en su corazón. Por eso más vale que esté en el cielo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué pasaba mientras su cuerpo estaba en el sepulcro. Algo ya sabemos. Jesús en un día viernes murió. ¿A qué hora murió? A las 3 de la tarde. Y ahí rapidito nomás, ¿quién pidió el cuerpo? José de Arimatea. Pidió el cuerpo a Pilato. Pilato se lo concedió. ¿Y dónde lo enterraron? En una tumba cavada en la piedra. Era para los ricos. Ahí lo pusieron a Jesús. Rodaron la piedra y lo sepultaron. Ahí quedó. Teóricamente pusieron guardia de soldados por el tema del rumor que había de resucitar. Entonces dijeron a los guardias, quédense allí. No permitan que ninguno venga a robar el cadáver porque van a decir que resucitó como había dicho. Qué tremendo, ¿no? Cuando se abrió la piedra. Yo no hubiese querido ser soldado romano. Qué julepe, ¿no? Toda la fuerza que ellos tenían, vio que los soldados romanos tenían más pecho que los toros cuando sacaban así, vio, con esa lanza, con todo su pompa. Pero que cuando se le empezó a rodar la piedra, ¿no? Se le habrán trenzado los flecos del casco ahí. Dios mío. Gloria a Dios por mi Señor. Amén. Fíjese, Efesios 4, 7 al 10 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice la Escritura, ¿no? Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Quién puede ser ese? Cristo solamente, amén. Porque hay uno solo que va hasta abajo, hasta lo profundo del Hades, para hacer algo que tenía que hacer, cumplir la promesa que ya le había dado Dios a Adán 4000 años atrás. Que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Amén. La Biblia no cuenta muchos detalles, pero, y no estoy diciendo lo que voy a decir ahora, no es algo que está en la Biblia, ni que Dios me reveló ni nada, solamente imaginación mía, para darle un poco más de fuerza. Yo sé que mi Cristo descendió al abismo. Y alguna figura que me hago yo, ¿no? Como la figura de la serpiente. Por supuesto, Satanás no es ninguna víbora. Satanás es un flor de inmundo ángel caído, ¿no?
Pero me imagino al Señor pisándole la cabeza a la serpiente. Se terminó tu ministerio, Satanás. Toma. Pisándole así como quien aplasta, ¿no? El bicho más asqueroso. Esa imaginación mía, no diga, ¿dónde está eso, pastor? No, ningún lado, está en mi mente nomás. Primera de Pedro 3, 18 al 20 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Amén. Usted sabe que Noé era un predicador ¿de qué? De arrepentimiento. Arrepiéntanse porque Dios va a traer juicio sobre la tierra. Dice, la Biblia cuenta que la maldad de los hombres era tanta en el tiempo de Noé. Dijo Dios, que me arrepiento de haber creado a los hombres. Raeré de la tierra a todo hombre y toda bestia, raeré de la tierra y los quitaré. Pero sin embargo dice la Biblia que halló gracia Noé a los ojos de Dios. Y Noé comenzó a predicar. Dios le dijo, hacé un arca, porque voy a destruir la tierra y la humanidad. Y Moisés empezó a predicar. Imagínense, no llovía todavía sobre la tierra, no había agua. Imagínense, usted haciendo un arca de madera arriba de la tierra. ¿Qué hace? Este viejo está totalmente loco. Loco, desde que se metió en eso de Dios, se metió a hacer culto a Dios, que desde que está en la iglesia, este viejo está totalmente loco. Y para colmo, su familia, sus hijas lo siguen. Están los 8 locos ahí trabajando en ese arca, no sé qué tienen la idea de que van a meter animales. Y eso, imagínense, durante 120 años, arrepiéntanse, Dios va a traer juicio, 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 Dios va a traer juicio. Viejo loco, siempre con lo mismo, este viejo está totalmente tomado. Y así fue, como Noé lo anunció, vino el juicio. Y las personas no creyeron y se murieron. Desobedecieron la voz de Dios, en vez de arrepentirse, siguieron viviendo su vida. Como dice, como se revela en los evangelios, ¿no? Que en los tiempos de la venida, previos a la venida del Señor, será como en los días de Noé. La gente comía, bebía, se casaba y se daban casamiento, compraban, vendían. O sea que había una sociedad próspera. No digo está mal casarse, comprar, vender. ¿Qué significa que en los días de la venida del Señor sea como en los días de Noé? Significa que la gente va a estar y compra acá, compra allá, vamos al hiper, compramos esto, compramos lo otro, nos casamos, nos descasamos. Y ahora vos casate conmigo. No, yo no te quiero más. ¿Y para qué nos vamos a casar? Nos juntamos y nos desjuntamos y vamos con otro. Y así va a estar la gente, ¿no? Así. ¿Y qué están predicando? Arrepiéntanse, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Cambien de actitud. Dios tiene perdón. Jesucristo derramó su sangre en una Semana Santa, hace casi 2000 años atrás. Jesucristo ya había muerto el viernes y ahora estaba en la tumba fría, esperando la orden del Padre para ser levantado. Pero Cristo vino a morir por ti, Cristo vino a humillarse por ti, por mí. Vamos, arrepiéntete, ven a Cristo, ven a los pies de Cristo. Ve, qué iglesia, déjame, qué religión, esos evangélicos son todos locos. Siempre lo mismo, siempre hablando de Jesús, que Jesús, que Jesús. Anda con tu Jesús a tu iglesia. Así, ¿no? No sé si llego a los 120. Pero no importa. Lo que Dios me conceda de vida tendré que predicar si Él no viene antes. Dice, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. O sea que Jesucristo fue a anunciar que Él había vencido a la muerte, a los espíritus que estaban encarcelados, ¿dónde? En el Hades. Esperando el juicio final. ¿Y sabe qué? Todavía están esperando el juicio final porque todavía no vino. ¿Cuánto van a estar ahí en el juicio final? A ver, los que saben doctrina. ¿Cuánto van a estar en el juicio final? En el juicio, en el delante del trono de Dios. En el gran juicio del trono blanco. ¿Cuánto van a estar? A ver, arriesga aunque sea.
Los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Cuando llegue el juicio del gran trono blanco, la muerte, el Hades entregará a sus muertos, el mar entregará a sus muertos, grandes y pequeños que están en la tierra con vida serán presentados delante de Dios, y los que no estuvieron escritos en el libro de la vida, al fuego eterno. ¿Cuántos van para allá? ¿Alguno va para allá? Amén. Yo quiero que me juzgue mi Señor, el Cristo, el que salvó mi alma. Es el mismo el que dio su vida por mí. Es el que me va a juzgar a mí. El que me enseña por su palabra me va a juzgar a mí, a ti y a todo aquel que lo quiera. Si vamos a estar en el juicio del gran trono blanco, va a ser en la tribuna, pero no en el banquillo de los acusados, hermano. Amén. Es más, yo le voy a pedir al Señor, si hay que ir, Señor, te ruego, no me dejes estar ahí, no tengo ni ganas. Otra vez digo, ¿dónde dice eso, pastor, que vamos a estar mirando? No, no dice la Biblia eso, no se preocupe. Eso lo digo yo, pero... Usted, pastor, también. Si pasara, yo no quiero estar mirando, hermano. Cuando Dios dé la orden final. Uy, Dios mío. No quiero ni saberlo. Bien, ¿dónde fue Jesús a predicar a los espíritus encarcelados? Su cuerpo estaba en la tumba, pero su espíritu vivificado fue donde están los espíritus encarcelados. Ahora se da cuenta qué pasó el día sábado. Se está dando cuenta que no era un sábado más. Claro, en la tierra estaban llorando, encerraditos los discípulos, tristes, en silencio. Como se queda uno después que... Es verdad esto, ¿no? Cuando uno pierde un familiar, al día siguiente, ¿cómo están todos? Y compungido, calladito. A veces una lágrima cae, ¿no? Y tratamos de consolarnos uno a otro. Nos pasa a todos, ¿no? Es muy feo, muy duro. Imagínense perder su maestro, su amigo. Morir de esa manera tan cruenta. Porque una cosa es que le dé un ataque a un ser querido, ¿no? Pero otra cosa es que vean a tu maestro acribillado, a latigazos, a golpes, chorreando de sangre, todo herido, todo inflamado. ¿Cómo quedarías si vieras a tu maestro así? Triste, mal, atormentado del miedo, la violencia de la gente, la turba, mátenlo, crucifíquenlo, mentiroso, ladrón, porque ¿quiénes iban a la cruz? Los ladrones, los delincuentes. Y Jesús fue tomado entre los delincuentes, pero él no era delincuente, no era ladrón. Imagínense la gente, qué feo es sentirse acusado de lo que no es. Pero eso es lo de menos, porque los dolores y lo más terrible de todo es ser momentáneamente abandonado por el Padre, porque dio la vuelta al rostro del Padre, porque cargó todo el pecado, el tuyo y el mío, en la cruz. Lo cargó para pagar el precio de tus pecados y los míos. Oh Dios. Pero cierro este mensaje por aquí, hermanos. Yo no sé de qué lado querés estar. Yo sí sé. Pero voy al libro de Apocalipsis, donde me encuentro finalmente con la revelación de Juan para el pueblo de Dios. En Apocalipsis 1:12. Oh, santo. Imagínese a Juan en la isla de Patmos, anciano y solito. Y en ese momento, en la visión, se volvió para ver la voz del que hablaba con él, y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies,
y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana y como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. Hermano, este ya no era el carpintero de Nazaret. Era el mismo Rey de Gloria que se había despojado de toda su majestad, que había venido al mundo para humillarse y hacerse hombre, al punto de identificarse con el hombre, yendo desde el vientre de su madre hasta lo profundo del Hades. Toda la trayectoria humana, todo hombre empieza en el vientre de una madre y termina en el Hades. Y no cambia más su situación. Sin embargo, Jesús vino a cambiar la eternidad de la humanidad y mayormente de los que quieran creer en Él. Y Él, cuando ascendió al Padre, recibió la gloria nuevamente. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Por supuesto, esto es una visión. La espada aguda de 2 filos, ¿qué es en la Biblia? Su palabra, la palabra de Dios. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Oh, qué tremendo. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No puedo imaginarme, hermano. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Fue lo que fue a rescatar en esa oscura noche desde la tumba, para vestirse de gloria, para que nadie más que crea en Él tenga que pasar por el Hades, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que cuando tu vida termine en este mundo, los ángeles del Padre te escolten hasta las moradas celestiales, a la presencia del Cordero de Dios, a la presencia del Eterno, a la presencia del solo soberano Rey de Reyes, del que vive, del que estuvo muerto, mas ahora vive para siempre. ¡Amén! ¡Aleluya! Vive para siempre el Rey. Cristo vive. Él no está muerto. Él murió, pero vive por los siglos de los siglos, para dar vida a los muertos, para dar vida a los pecadores, para que tu alma no se pierda, sino para que viva para siempre. Amén. Aleluya. Diga conmigo: gracias, Señor, porque ahora entiendo que tú conoces mis dolores, conoces mis temores, conoces mis angustias, pero por otro lado, sé que conoces mis pecados. Te ruego, perdóname, salva mi alma. Yo quiero que tú seas mi Señor y mi Dios, que cuando parta de esta vida, quiero ir a las moradas eternas. No dejes
mi alma en el Hades, sino al contrario, quiero obedecerte y amarte hasta el último día de mi vida, para vivir para siempre contigo y con mis hermanos en la eternidad, en gozo, en alegría, en justicia y santidad, para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.